En el capítulo de hoy tendremos a Alfonso Moure, más conocido como Mo, donde hablaremos de la compra agéntica, donde hablaremos de la IA aplicada, como Rarness Tokens también. Y también hablaremos de esa relación que tenemos los SEOs y los PPC, ya que es todo un reputado SEO y nos podrá hablar de buena mano de qué piensan los SEOs sobre nosotros. Todo esto lo veremos en el capítulo de hoy. Pero antes de dejaros con el capítulo, ya sabéis lo que toca, ser agradecidos, porque este podcast no sería posible sin nuestros patrocinadores. Y empezamos por Data Feed Watch, el gestor de feeds que utilizamos y recomendamos. Si trabajas con e-commerce, ya sabes que el feed es una de las partes más importantes de tus campañas. Pues con Data Feed Watch mejorarlo es más fácil que nunca. Puedes poner todos los atributos en un orden súper fácil, crear reglas, crear atributos donde no hay, acabar de rellenar todos los huecos vacíos de información. Y cuando ya tienes todo tu feed montado, por ejemplo, para Google Ads, con un solo clic puedes también utilizarlo en Meta. Y ojo, que no que acaba aquí la herramienta, sino que hay una cosa que nos mola mucho a los media buyers, que son los numeritos, los scores. Imagínate el Quality Score de Google. Pues esto tiene una cosa similar, que es el score de tu feed, te diagnostica tu feed y te dice los posibles puntos de mejora que puedes hacer en el feed que tienes. Entonces, si quieres empezar a tener un feed perfecto, ves a pbccas.com/datafeedwatch y tendrás un 50% de descuento durante los 3 primeros meses, que es tiempo más que suficiente para convencerte de que es la herramienta que necesitas si gestionas e-commerce. Segundo patrocinador, Juan Carlos de Convertiam. Convertiam es la agencia que puedes y necesitas tener a tu lado. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de que tus conversiones estén siempre bien traqueadas. Por más difícil que sea el reto que le propongas a Juan Carlos, él encontrará una solución para poder medir correctamente las conversiones y que todos los algoritmos de las diferentes plataformas que trabajen tengan los datos correctos para que ellas mismas hagan su mejor labor. Porque recuerda, los algoritmos aprenden de las conversiones que le damos. Pero es que no solo eso, también te ayudará con todo el tema de analítica, te ayudará a implementar el Consent Mode, pero es que es más. Y justo hablando del Consent Mode, si corres campañas en Europa, ya sabes que el Consent Mode puede llegar a ser un enemigo si no lo tienes bien configurado o si utilizas un plugin que no es del todo bueno. Pues bien, Juan Carlos ha creado Consentiam, su CMP pensado para media buyers, el que carga más rápido para que no perdamos información. Si quieres implementación gratuita, solo tienes que ir desde ppccas.com/Consentiam. Y si lo que quieres es tener tus conversiones al día, ppccas.com/Convertiam. Y por último, no nos podemos olvidar de Rayola Networks, el hosting que utilizamos para tener todas nuestras webs alojadas y que siempre estén activas. Porque no hay peor cosa que tú tengas una campaña corriendo y tu web se caiga sin saber por qué. No hay nada peor cosa que tú corras una campaña y la web tarde mucho en cargar. Si tú tienes estos problemas, lo que tienes que hacer es ver qué hosting tienes. Y si en el hosting que tienes no pone Rayola Networks, ahí tienes un problema. Entonces, si quieres empezar a utilizar tu web correctamente con un hosting potente, puedes ir a ppccas.com/Rayola y podrás estar y migrar en un hosting con un 20% de descuento. Pero una cosa más que siempre os contamos de Rayola. Rayola, aparte de ser un gran hosting, detrás de ese hosting hay gente muy experimentada. Y no hablamos solo de Álvaro Fontela, sino hablamos del equipo de soporte, que al final son nuestros favoritos porque nos ayudan muchísimo cuando tenemos algún problema en la web. Por lo tanto, no dudes, si has tenido una mala experiencia en hosting, Rayola Networks es tu hosting. Y ahora os dejamos con el podcast. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 295. Compra agéntica, SEO y GEO e IA aplicada con Alfonso Moure. Muy buenas. Alfonso, buenas. Buenas, te tengo que hacer una pregunta que no me puedo estar sin ella porque eres de los pocos SEOs que se atreve a venir aquí. Entonces, te tengo Anda, que ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le da apuro a los SEOs a hablar sobre todos por lo estos siguiente que te temas? voy a decir, Alfonso, ¿cuántas veces o te ha pasado o cuando vais a, que yo he tenido la suerte también de ir a eventos SEO,
¿Cómo de mal habláis de nosotros cuando alguien abre una campaña de marca y... A ver, es Correcto. que, claro, me pones este ejemplo, yo es que soy de los que cree que hace falta. O sea, si hace falta hacer una campaña de marca, ¿no? No sé dónde está la discusión, sinceramente, en la era de la personalización de resultados, ¿no? O sea, ¿no has visto ritos vudús contra nosotros? ¿Ni has visto nada de esto? Bueno, tengo alguna cosa bajo NDA que no puedo Vale. comentar, pero en general, bueno, alguno. Sí, ahora que lo dices. Pero Sí, seguro que sí. Nada, o sea, hoy con Alfonso vamos a disfrutar porque con Mo vamos a ver sobre todo un tema que me flipa hablando con él, que es el tema de la IA, ¿vale? Del control que tiene. Y vamos a ver temas que ya en algunos sitios ya están aplicados, ya se está haciendo. En otros vamos a ver cuándo llegan aquí a Europa. Pasaremos por todo este tema del geo para que entendamos un poco qué es y cómo nos afecta a los de PPC. Y por último, una cosa que a mí me flipa mucho de Mou es todo el tema de la IA aplicada, ¿vale? Porque tengo conocidos que saben lo que haces, me informan, y, bueno, conocidas en este caso, y sé de cosas que vamos a quedar. Pero vamos a empezar por el tema de todo el tema de la compra agéntica, porque es algo que vimos en el último Google Marketing Live. ujú. Para los que todavía no están puestos, ¿qué es esto de la compra agéntica? Pues es un melonazo, básicamente. Creo que no hay otra forma de definirlo. A ver, la búsqueda agéntica, no, el comercio agéntico o agentic Ujú. commerce, básicamente es que un agente, estos agentes de los que tanto hablamos, que está tan de moda hablar en todas partes, no solo realiza la búsqueda por el usuario, sino que también considera cuál es el producto correcto para comprar y realiza la acción de compra, ¿vale? Ese sería el resumen más amplio de lo que puede cubrir el comercio agéntico, pero sí que es cierto que puedes llegar a distintos niveles, ¿vale? O sea, puede ayudarte solamente en la búsqueda, puede ayudarte en la evaluación o puede ayudarte en las tres cosas, que ahí es donde entra lo divertido. Claro, o sea, aquí ya empezamos a ver que es un cambio totalmente de paradigma de lo que estamos acostumbrados a cómo hacemos las campañas. Porque dijéramos que ya no somos nosotros que intervenimos en cuándo y cómo salimos, que en cierto tipo también, sino que hay una capa más automática. Efectivamente. Ya no solo es, como tú bien dices, controlar la visibilidad, sino controlar la etapa de decisión, o mejor dicho, no poder controlar la etapa de decisión. Yo creo que el cambio más grande que hay al introducir una inteligencia artificial entre medias para esa toma de decisión, tanto en la etapa de evaluación como luego como en la búsqueda y la evaluación, es el hecho de que ese agente no se ve afectado por muchas de las señales que ya aprovechamos de cómo los humanos reaccionan a un anuncio, a una landing page, a un producto y a un proceso de compra. Ahora, o sea, el funnel cambia por completo porque el actor ya no es humano, que lo consideras una máquina. Claro, esa máquina no se ve afectada por urgencia, no se ve afectada por el social proof, un poquito quizá, ¿vale? Porque en SEO Sí. también esto afecta, pero el poder tirar de la vergüenza, la envidia, el instinto de compararte con la gente que te rodea, ya no existe, ¿vale? Eso no afecta. Entonces, claro, estamos entrando en un terreno que no sabemos bien cómo va a funcionar. Sí que hay cifras, ¿vale? Porque estoy diciendo esto de no sabemos cómo va a funcionar. Hay cifras experimentales que ya sucedió con ChatGPT y Walmart hace unos meses, que se vio que había o sea, 3 veces menos ratio de conversión en un proceso asistido por IA directamente. Pero claro, estamos hablando de los inicios. Correcto. Habrá que ver a dónde nos lleva todo esto. O sea, esto en un resumen y para hablar de una forma muy llana es que nosotros vamos a Google y Ujú. decimos zapatillas rojas, comprar zapatillas rojas. ¿Qué es lo que nos Ajá. pasaría? Mm. A ver, creo que en este caso habría un cambio de enfoque. Porque Vale. quizás si tú le preguntas por quiero comprar unas zapatillas rojas, ¿vale? De hecho, aquí ya es una búsqueda conversacional, ya no es zapatillas rojas, ¿no? Sería Ujú. como si le preguntásemos a Gemini. Sí. Quiero comprar unas zapatillas rojas, muéstrame aquellas que tengan X características. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas ya de esas X características, ahí ya sí que entra algo más terreno SEO, ¿no? Vale. Contenidos que en la página ya
estén orientados a un caso de uso concreto de esa persona que le interesan esas zapatillas rojas, azules, lo que sea, pero que son para correr, que es para una persona ya experimentada, que no quiere una zapatilla de 20 euros, sino ya se va a un tier superior. Entonces, ese contenido ya está prediseñado para esa persona, o debería estarlo, en la landing, en la página de producto. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces esto como una búsqueda conversacional un poco más allá, donde quieres que la propia IA tome decisiones, no solo las páginas de producto tienen que tener la información suficiente para que ese agente pueda evaluar qué es lo que encaja mejor con la petición del usuario, sino que además, como el agente, posiblemente, que esto en este caso es donde entra la parte de Google, ya tiene información sobre su usuario, de cuáles son sus preferencias y su historial de compra, puede tener en cuenta factores que no están representados en la landing o en la página de producto. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, entonces eso, claro, nos hace perder el control realmente de lo que está sucediendo. Entonces, cuando el usuario hace esa búsqueda, lo que hace Google en este caso es una búsqueda por su parte, ¿vale? Hace una búsqueda de zapatillas rojas, para seguir tu ejemplo, busca los resultados que tengan que ver con zapatillas rojas y después hace lo que en SEO se suele llamar un fan out. Un fan out es una búsqueda más profunda, que es una búsqueda secundaria, y que normalmente son varias búsquedas. Si tú has buscado zapatillas rojas, Google, por ejemplo, buscaría zapatillas rojas para correr. Como no has dicho para qué son, zapatillas rojas para correr, zapatillas rojas para la playa, zapatillas rojas para el día a día. Y evaluaría con distintas búsquedas cuáles son los resultados y crearía lo que se llama un shortlist. Un shortlist es un acortado de todos esos resultados que ha ofrecido Google en cada una de esas búsquedas secundarias, y esa es la colección de productos que va a evaluar. ¿Cómo hace la evaluación? Precio, stock, especificaciones del producto, descripción del producto, etcétera. ¿De dónde proviene esa información? Por un lado, el índice orgánico, lógicamente, porque ha hecho un fan out precisamente para poder aprovechar ese contenido orgánico, y por otro, el feed de Merchant. ¿Vale? Entonces, claro, esto lleva ya después a otra serie de consideraciones técnicas que luego si quieres hablamos, pero lo que es la parte de búsqueda, harías ese shortlist y después, si tú ya le has dado poder para tomar la decisión, que seguramente con cómprame unas zapatillas rojas, igual necesitas un poco más de concreción para que la gente pueda tomar la decisión, pero si por lo que sea tienes suficiente información, podría dar el paso a realizar la compra. ¿De acuerdo? Que esto es un poco lo que lo que está Google intentando probar desde abril, creo que fue, mayo, Google I.O., siempre me acuerdo, nunca me acuerdo las fechas. Mayo creo que fue, ¿no? Sí, mayo. Sí. Ya fue 20 de mayo o algo así. Creo que sí, por ahí. Y ahí sí que, a través del protocolo UCP que han propuesto Google con otras compañías, permitir que la gente realice la compra directamente por ti, a través de los resultados de ese shortlist, de nuevo. Vale, aquí hemos abierto diferentes, vamos a hablar del UCP, Sí. pero una cosa que interesa mucho es lo del merchant que hemos hablado, porque nosotros sí que podemos intervenir en esta decisión. Si ahora el feed era ya importante, como para darle información, ahora es que ya no solo le demos información para cuando aparecemos en el carrusel, sino para la compra agéntica. Es más, Google ha introducido nuevos atributos recientemente para todo el tema de la compra agéntica. Sí, efectivamente. Y no solo hay que tener en cuenta el feed, que es importante, como tú dices, y tener esos atributos al día, sino que cada vez va a ser más importante, y esto lo comento porque realmente es un factor que se está explorando ahora mismo en el terreno SEO. Ya sabéis que en el terreno SEO o GEO, podemos meter ahí todo en el saco, muchas de las cosas que hacemos vienen de la experimentación. Y de teorías y de teorizar, experimentar, y seguramente hay muchas cosas que creemos que son así, que la gente de Google pues se cojona de nosotros. Mira, esto pringado, lo que dicen que hacen. ¿Qué pasa? Que es muy importante que ese feed, que esto ya lo era en la parte de PPC, tiene que estar muy bien alineado con el contenido que hay en la página de producto. En este caso, precios, stock, disponibilidad, mensaje. Pero se añaden factores extra. Y es que, al menos por lo que se está viendo, por cómo funcionan las búsquedas agénticas, no sé si conoces, si el público que escucha este podcast está familiarizado con algunos factores técnicos de SEO, pero por ejemplo, el uso de datos estructurados, de esquema, ¿vale? Son etiquetas que tienen un formato muy parecido a JavaScript, no es exactamente JavaScript, pero bueno, que va empotrado dentro del HTML, que tiene un contenido concreto que describe el producto o el contenido que tiene la página. Pues ahora se va a exigir una alineación entre el feed y ese esquema. Tienen que estar alineados. Bueno, pero ahora también, porque si no está bien alineado, por ejemplo, si tú tienes dos precios en la web y no tienes bien el esquema hecho, Google piensa que uno es el precio real, se va a tu feed, compara precios y dice no. O sea, que hoy en día podemos tener problemas ya de esquema en Merchant. Pero
añadiendo esos atributos adicionales que Ya, comentabas tú ahora que vale. se exigen y que los SEOs, desafortunadamente, no siempre utilizamos, ¿vale? Entonces, Sí. sí que creo que va a haber una exigencia bidireccional, ¿no? SEOs a los PPCeros de shopping para que el feed contenga la información correcta respecto de la web, y por parte de la gente de PPC hacia SEO que directamente el HTML contenga la información necesaria, tanto en esquema como en la parte visible para el usuario, para que haga un match con la parte del Es que feed. aquí hablando de sinergias, y es un tema que es recurrente que nos saldrá, yo siempre he pensado que tener un buen SEO cuando tu cliente es un e-commerce es ultra importante, Sí. tener un buen SEO cuando tu cliente es de captación de lead es menos importante. Hmm. Bueno, creo que es más importante en e-commerce, efectivamente. En Seguramente haya e-commerce es más clave. piezas móviles. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ya no solo por la parte de esquema que comentábamos ahora o por la alineación de contenidos en la página de producto, sino también porque hay factores técnicos, puramente técnicos de SEO on page que afectan a SEO, a PPC, perdón, en este caso al Quality Score. Desde tiempos de carga a, muy importante, todo lo que tiene que ver con render, con presentar esa información que llega del servidor directamente al usuario, pues por ejemplo, sin que intervenga JavaScript, y hacerlo de una forma actualizada. Que eso para un e-commerce grande, tener esquema y el front actualizado respecto al feed, sin que una caché intermedia de guerra y refresque la información en el tiempo necesario, eso es un Correcto. qué. Sí. Sí. Ujú. Otro tema de los que hemos abierto es el tema de que ahora, en este sistema de la compra agéntica y con esos acuerdos que ha llegado del UCP, ¿no? UCP. Sí. UCP. Claro, esto de UCP es que activan como la posibilidad de la pasarela de pago que sea todo allí. ¿Es esto? Efectivamente. Sí. Lo que permite UCP es, por un lado, conectar el feed directamente con la parte agéntica que tiene Google, ¿vale? Con sus sistemas directamente, igual que funcionaría con un MCP, que me imagino que todos los Ujú. presentes, toda la gente que Sí. escuche esto ha oído, pueden entender más o menos cómo es lo que funciona por detrás, pero MCP es parecido a un MCP, y sigue una definición estandarizada por parte de ese protocolo UCP para definir cómo se conecta a un sistema de pago externo, que en este caso sería el de Google porque son los que lo están promocionando, pero podría ser cualquier otra plataforma que utilice UCP, ¿vale? Y por otro, tu checkout, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tienes que tener una infraestructura técnica por detrás que permita que se hagan llamadas de API, llamadas Ujú. de software, entre ese sistema de pago externo y el tuyo, ¿vale? Y sí que estaría integrado. O sea, podrías hacer el pago directamente desde la hoja de resultados o desde AI Mode o desde donde tercie. Claro, aquí ya esto nos empieza a desvelar quizás, no sabemos si habrán problemas de edición con esto. eh, claro, porque es que aquí ya, mm, claro, no ha habido ningún... El problema es que tú puedes, ahora se supone que solo con IA Max apareces en el IA Mode de Google. Ujú. Entonces, estamos hablando de que se supone que si tú no tienes IA Max activado, no puedes empezar a jugar con esto. No lo han dicho nada oficialmente porque, como ahora veremos que en Europa ni está activado y en Estados Unidos desde Google todavía no se puede hacer porque esto es lo de siempre, los marketing live estos, tú ves una cosa Sí, y, luego y el año que viene te vuelven a vender lo mismo literalmente y es como, pero si esto ya, y pues esto será así, o sea, no sabemos cuándo lo van a activar todo esto, pero claro, esto nos hace ver que dentro de las plataformas publicitarias debemos todavía redoblar los esfuerzos, sobre todo los que llevamos unos cuantos años en este sector, a la automatización y a la creencia de que las plataformas serán mucho mejor que nosotros. Entonces, no sé si esto nos va a generar tener mucho menos datos a la hora de optimizar. yo creo que sin duda. Ahora mismo, si se hiciera el cambio ahora, desde luego, se quedaría a ciegas todo, ¿no? Pero sí que creo que, en general, si la medición la estamos viendo desde el punto de vista de traquear clics, que en este caso es lo tradicional, yo creo que hay un riesgo, ya no un riesgo, hay una realidad evidente de que eso tiene un futuro muy corto. No te sé decir cuán corto, pero realmente si verdaderamente creemos que la inteligencia artificial y el concepto del LLM y el utilizar agentes por detrás para tomar decisiones o simplemente para consultar y comparar, si creemos que eso es una realidad que va a funcionar y no que es un hype, cosa que no creo que sea, yo creo que es una realidad, em, el clic realmente no significa lo mismo. Mm. Ya un agente no hace clic. Igual que un agente no funciona como un humano al evaluar lo que encuentra sobre un producto, un agente no tiene que hacer clic. Y desde luego un agente
De hecho, esto es importante que lo hablemos. Normalmente los bots que hay detrás de los agentes de las plataformas principales no ejecutan JavaScript. Por lo tanto, la interacción que pueden hacer con tu web es súper limitada, ¿vale? O sea, la gente entra en tu web, navega, visualiza la página de producto, y si, por ejemplo, quieres que ese agente pueda interactuar con el botón de añadir a carrito, ¿vale? Que es Ujú. una acción muy típica, si ese botón depende de JavaScript, lo más probable es que no lo pueda ejecutar. No puede añadir a carrito. De hecho, UCP hace que eso no sea necesario, porque UCP lo hace todo desde la propia plataforma. Pero en el caso de que tenga que haber una interacción, JavaScript no funciona. ¿Qué significa esto? Que los trackers tampoco funcionan. Vale. Olvídate de tag de Google Ads, de Meta, TikTok, etcétera. Olvídate de ellos. Y sinceramente, ya tardamos en olvidarnos, o al menos en considerar que nos vamos a olvidar, ¿de acuerdo? Porque, como digo, yo creo que el click va a perder cada vez más valor. Y en SEO, de hecho, y esto lo comento porque entiendo que mucha de la gente que escuche este programa quizá no esté tan habituado a las métricas ni a los comentarios que se hacen sobre SEO, pero No. en SEO se utiliza de forma muy intensa el concepto de cero clic, que es Sí. nosotros no medimos clics, ya no podemos medir clics. ¿Por qué? Porque el 60% del tráfico de búsquedas informacionales ha desaparecido de Search Console, ha Correcto. desaparecido de Analytics. Entonces, ya solo con esto, yo creo que de hecho os invito a que leáis sobre el cero clic, sobre la aproximación que se hace desde SEO, porque creo que es muy ilustradora de lo que puede estar por venir en los tiempos venideros no tan lejanos. Claro, es que el cero clic ya hace años que funciona porque desde que Google apareció en las respuestas estas rápidas que te hacía arriba, que tú antes preguntabas en qué año nació Cristiano Ronaldo y habían webs especializadas Sí, en qué año nació todas las personas del mundo, sí, o cómo apretar un tornillo. Sí, ahí correcto. O estaba. sea, todo esto, allí ya empezó el SEO a Sí, morir, entenderme. Porque vosotros también vivís lo que el SEO muere cada año, igual que el PPC muere cada año. Cada año hay 7 posts en LinkedIn diciendo esto. ya. Y digo 7 por no. Pero, claro, vosotros ya lleváis tiempo, entonces, ¿cómo lucháis contra esto del cero clic? O sea, ¿cuáles son las otras métricas que os ayudáis a...? Ninguna. Creo que esa es Bien, la mejor perfecto. respuesta que puedo dar. Ya está, perfecto, de carpetazo. No, a ver, realmente ha tenido que haber un esfuerzo muy grande de evangelización o de explicar cuál es el valor real del tráfico. Mm, ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes un negocio basado en búsquedas como, por ejemplo, cuál es la edad de Cristiano Ronaldo, pues lo más seguro es que vivas de AdSense, o que correcto. vivas de afiliados, Sí, o sí. de vender tráfico mediante cookies, no lo sé. Nunca he trabajado mucho con proyectos de búsqueda informacional, pero realmente tú vivías de los clics, vivías de las páginas vistas y de generar impresiones. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los proyectos con los que potencialmente, al menos yo trabajo, y seguramente te pasa a ti lo mismo, lo que persiguen es o una venta, Ujú. que es un e-commerce, o un contacto, un lead. ¿Qué pasa? Que esos dos escenarios, las búsquedas informacionales, salvo que estés trabajando top of the funnel, pues tampoco son extremadamente, o sea, son útiles, no digo que no lo Mm, sean, ¿eh? O sea, hay que trabajarlas, ¿de acuerdo? Hay que trabajarlas segurísimo. Pero la medición te demuestra que la mayor parte de clics que recibes por ese tipo de búsqueda, sobre todo en orgánico, vale para bien poco, influye poco en el negocio, ¿vale? Salvo las búsquedas de marca. ¿Qué significa esto? Que tú cuando ves una caída de un 60% de tráfico, cosa que hemos visto en orgánico, imagina un 60%, ¿eh? Que esto, igual por estos lares no estáis tan acostumbrados, pero oh, por- llegas allí y ves pump, va cayendo semana a semana y se estrella. ¿Qué sucede? Que cuando miras la línea de evolución de negocio, no esa bajada. Ya. La ves, o sea, la ves, la hay. La hubo cuando salió Yayo Verbius, la hubo, pero no fue un 60%. En Ujú. general, ha habido casos muy dramáticos, ¿vale? De hecho, aquí habría que hacer un debate filosófico sobre si está correcto o no lo que ha hecho Google por ese lado. Pero las bajadas de ventas que se vieron no eran tan drásticas al lado de la bajada de las búsquedas informacionales, Ya. ¿vale? Entonces, claro, tú cuando lo explicas al cliente, lo que hay que hacer es centrarse en el negocio. En vuestro caso, pues lo mismo. Esto lo tenéis más fácil, supongo, porque la relación de performance la necesitáis también, la necesitan las plataformas también, así que... Correcto, sí. Nosotros como un poco siempre, yo siempre he visto más fácil el vender al SEO a un cliente, perdón, vender PPC que vender SEO. O Iba a sea, decir, uy, 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 madre mía, no, te no, contrato como comercial. vender SEO me parece una locura. Ujú. Me parece una locura. Pero quiero ver también la parte buena de la compra agéntica, que la Ujú. tiene. Yo sí lo Em, creo. entonces, ¿cuáles crees que son los puntos los cuales nos beneficiaremos, los negocios, todos, de esta compra agéntica? Hmm, una buena pregunta. Yo creo, por un lado, está el hecho de lo que nos va a obligar a hacer.
y por otro lo que nos va a permitir conseguir, ¿vale? ¿Qué nos va a obligar a hacer? Pues si antes hablábamos de esa alineación de contenidos entre feed, web e incluso otras plataformas, pues eso ya nos obliga a tener un poquito de higiene con los contenidos y la presentación de la oferta. Que esto es algo que en SEO se trabaja bastante, pero depende un poco de también el profesional SEO, ¿vale? Aquí cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, ahí por ese lado creo que va a aportar mucho a Internet, limpieza, ¿vale? Limpieza e higiene. También nos va a aportar mucho contenido basura generado por IA, ¿vale? Pero esto ya es otro tema de conversación Pero eso diferente. Ya ya está está sucediendo, instalado. ya Sí, es sí, historia pasada. Mou, cavernícola, esto ya es de 2024. Y por otro lado, ¿qué es lo bueno que nos va a traer? Pues por un lado, como usuarios, yo personalmente, esto es muy popular lo que voy a decir, pero si acabo de mencionar que hay mucha basura generada por IA, también había mucha basura generada por humanos, y el hecho de que me lo escribe un agente, a mí me gusta como usuario, ¿vale? A mí no me gusta hacer scroll, no me gusta estar navegando toda una mañana por una web para encontrar unas zapatillas rojas, por ejemplo. No me gustaría como usuario. Como negocio, sí que creo que va a abrir la puerta a que las comparaciones que se hagan, porque ese shortlist que mencionaba antes, y que decida un agente o decida un humano, va a permitir que las empresas, los proveedores se puedan centrar más en reforzar aquello que los diferencia de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque Vale. es probable que un humano compre unas zapatillas en un sitio que sean algo más caras, simplemente porque sus políticas de devolución son mejores, porque sus políticas de suscripción a un producto concreto son mejores, etcétera. Entonces, sí que creo que va a abrir un abanico de servicios mucho más amplio que el que tenemos ahora. No porque no existan esos servicios, sino porque seguramente los agentes, a base de iteraciones y de mejora de cómo funcionan, lo van a exigir. A la gente de marketing y de negocio, pues aparte de ese potencial el branding y las opciones de servicios que se ofrecen, creo que poco más. ¿Por qué digo poco más? Porque creo que esto a quien favorece es a las plataformas, obviamente. Sí. Porque van a tomar el control de algo que hasta ahora controlábamos, que era la superficie de ventas. Era el checkout, era el meter upsales, meter venta cruzada, etcétera. Cosas que ahora pues ya veremos cómo funcionan. Supongo que desde Paid algún tipo de solución sacar a Google para que UCP no afecte tanto a la venta cruzada y a los upsales, pero Es como lo del navegador de Chrome. O sea, yo siempre he pensado esto de quitar las cookies totalmente de Chrome y todo, que lo llevan pegando patada a patada. No lo sí, hacen porque sí es su negocio. claro, no, es O que es sea, inviable. es que está claro que lo intentan de mil formas, yo creo que más para el postureo que para otra Sí, cosa, pero no lo van a sí, hacer y que igual mañana ya lo publican, pero cada año le pegan patada porque dicen, es que me quedo sin negocio. Entonces, no me voy a quedar sí, sin negocio. Es lo de siempre. O sea, Google no son sí, tontos sí, en eso. estoy de acuerdo. De hecho, hay una web que muy divertida, se llama Privacy Sandbox, que es de Google. Mm. Ahora la han cambiado, ya han quitado el roadmap que tenían, pero hasta hace no mucho tenían el roadmap original para la retirada de cookies de Chrome y creo que lo tenían puesto en 2023 y Sí, seguía sí. viéndose ahí en la página y se veía la línea temporal que avanzaba ahí hasta 2025 y la habían dejado ahí atrás. Ponía ahí retrasado constantemente y no, es que no han encontrado una solución viable. Sí. Yo aquí veo un punto que es beneficioso para la capa que no lo trabaja y es perjudicial para la capa que lo trabaja, que es todo el tema de la fase de compra, la experiencia de compra, el carrito, los upsales, todo eso que, por ejemplo, en los e-commerce que trabajan Shopify está muy estandarizado y está como que el propio Shopify como que te lo mejora, Sí. pero tenemos otros que son unas birrias absolutas. Claro, esto lo iguala todo, porque no hay experiencia de compra diferencial entre unas, no hay un upsell, no hay un pop-up de descuento del no sé qué. Todo eso desaparece también. Efectivamente. Desaparece por ahora con la definición Bueno, actual. sí, sí, Yo me correcto. imagino que todo esto evolucionará de alguna manera y seguro que nacen vías para poder empujar a la gente a proponer esos upsells al usuario, pero sí, coincido contigo en que muchas de las ventajas competitivas que tienen plataformas como Shopify, que bueno, Shopify tiene otras ventajas competitivas, ¿no? Que es Mm, el darte un CMS para e-commerce completo, que no tienes que pensar, que es muy rápido, menos cuando se cae, que ya pasó hace un par de semanas, hubo la crisis aquella de Shopify. sí, sí. Eh, vaya drama, por cierto. Em, pero sí que es cierto que a nivel de checkout y de carrito, como dices tú, de experiencia para el usuario, sí, esto se aplana bastante. Eh, bueno, hay una historia muy impopular, un debate muy impopular que hay en el mundillo SEO, que es si las webs están destinadas a desaparecer. Claro, es que ¿Para es qué? otra. O sea, porque nosotros sabemos que
hace un montón de tiempo está lo del checkout de Meta, que está pensado, pero no ha llegado aquí. Están los checkouts nativos de TikTok, los de Google, los de los agentes nativos de ahora. Todo esto ya hace tiempo que se habla y muchas veces nosotros decimos, ¿vale? Es que la web queda en ningún sitio. Sí. Que a veces, depende de clientes, es como mejor, porque para la puta mierda que tienen y no la quieren cambiar, prefiero que sea nativo todo, que no como lo tienen, pero para otros que ese sistema es muy bueno, que los upsells funcionan, que se basan en eso, muchos de ellos, ostras, puede ser una putada. Yo creo que lo es. Pero sí que es cierto, o sea, coincido contigo, ¿no? Que para cómo son algunas webs, casi prefieres que sea la máquina la que Sí, sí. interactúe. Sí. Chascarrillo típico del Internet español. Pues, ¿quién quiere lidiar con la web de Renfe? Pues yo no. Sí que es cierto que una gente lidiando con la web de Renfe, pues igual, ostras, se merece un premio si lo Pero, consigue. ¿qué os pasa con...? No, paremos un momento. ¿Qué os pasa con la web? No es tan... O sea, yo últimamente he comprado mucho billete. Me tengo que quitar las gafas para esto. No me parece tan mala la web de Renfe, con perdón. La del AVE. Ostras. ¿Sí? Es dura. A mí el proceso de seleccionar lo que es el tren de ida y el tren de vuelta y, ostras, espera, que tengo que volver atrás, y cuando vuelves atrás te ha borrado todas las cosas que has elegido. Hostia, El vale. pop-up este de ¿lo quieres con esto? ¿No lo quieres con esto? El mensaje podría ser más confuso, por favor. Ya, vale. O sea, quizás si Sí. estuviera en fuente 2 píxeles sería más difícil de utilizar, ¿vale? Que de lo que es ahora. Sí, Terrible. O sea, no. Códigos de error con un mensajito con numeritos y letras, por favor, pruebe más tarde. ¿Cómo que pruebe más tarde? La web de No, Renfe. no. La web de Renfe. Yo Bueno, lo veo. salgamos de la web de Renfe. Sí. Porque... Porque ¿Qué pasa? me caliento. Vale, ¿qué pasa con todo esto? Porque todo esto suena súper bien y como en muchas otras cosas, viene Europa y dice, aguántame el cubata que no vais a entrar. Entonces, ¿qué pasa en Europa con todo este tema? A ver, hasta donde sé, ¿de acuerdo? El bloqueo que hay con la compra agéntica, en este caso con el experimento de UCP de Google, es porque la Unión Europea obliga a que el usuario cuando lleva a cabo el proceso de compra, vea las políticas de devolución y las condiciones de la compra y las acepte, ¿vale? Acepte de forma explícita. ¿Qué sucede? Que eso con UCP no puedes hacerlo, porque tienes un botón global dentro de Google que dice comprar. No te salen las políticas de devolución o las condiciones de compra y de envío directamente, no. Necesitas aceptarlo explícitamente en el proceso de compra. Y esa es una de las razones que hay. Luego también, pues, aspectos de seguridad y de privacidad relacionados sobre todo con los sistemas de pago. Pero el principal sería este. Pero sí que es cierto que hace unas semanas CaixaBank, BBVA, no recuerdo qué otros bancos, sinceramente estuvieron implicados, hicieron una demo de una compra agéntica completa directamente dentro de la Unión Europea, ¿vale? Hecho obviamente en su propio sandbox. Y entonces, claro, a mí esto me lleva a pensar, ¿es una protección del derecho a conocer este tipo de información previa a la compra? ¿Es un gatekeeping? No tengo ni idea, sinceramente. Pero sí que es cierto que pinta regular dentro de la Unión Europea. Mucho tienen que cambiar el ejemplo que pusieron de demo en el Marketing Live o en el Google I.O. Sí, a ver, porque parecía perfecto, o sea, parecía perfecto. Es Era ideal, como dámelo ya. Sí, o sea, mola Sí. porque al final es hablando, pero claro, lo que veremos es quizás otra vez eso que pasa muchas veces, que uno, cuando entró lo de cookies y todo el rollo, tú hablabas con gente de Estados Unidos y te decían, ¿qué coño tenéis montado allí? ¿Sabes? Que no entiendo Sí. una mierda, a nosotros no nos afecta nada. Y cuando hablan ellos parece que no existe todo esto. Y la otra es, el problema será que habrá gente que se lo intente saltar, veremos si se puede o no se puede. O sea, a mí no me acaba de molar esto porque crea como dos submundos paralelos y a nivel de nosotros, de aprender de otros y todo, te queda como, vale, es que no puedo aplicar esto por esto, veremos cómo funciona todo esto. Sí, a ver, lo bueno es que como ya lo están probando allí en Estados Unidos, obviamente Sí. cuando lo abran aquí, pues podremos aprender. A mí lo que sí que me preocupa es la velocidad de implementación, porque sí que es cierto que cuando utilizas plataformas como Shopify, que muchas de estas herramientas ya las tienen adaptadas y viene hecho, por así decirlo, es fácil, cómodo y seductor. Si tienes un WooCommerce con WordPress, pues obviamente ya un plugin de turno que cueste X cientos euros que te lo soluciona, pero si tienes una plataforma propia, pues ojo, cuidado.
porque ahí sí que puedes tener un marrón en el momento que se despliegue. ¿Por qué un marrón? Porque no tener implementado este tipo de servicios, ojo, no estoy animando a la gente a que se ponga ahora a implementar UCP en su e-commerce, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que estar preparado para la posibilidad de que tengas que hacerlo con cierta agilidad, ¿de acuerdo? Porque si no te pone una situación de desventaja frente a tus competidores, especialmente aquellos que trabajan con Shopify y que lo pueden implementar con agilidad. Claro, o sea, aquí los que sufrirán son los que tienen e-commerce ad hoc. Los que... E-commerce ad hoc, plataformas no actualizadas, quizá un PrestaShop que te está costando poner al día y que el plugin que saquen para ello no es compatible por la razón que sea, Ya, o porque el programador que te lo tiene que hacer está ocupado y está dándoselo a otras 500 personas ya, y tú eres el último en la lista. ya. Es delicado. Es delicado, insisto, no estoy animando a la gente que ahora se ponga a implementarlo porque igual dentro de 2 semanas su CP no vale para nada. Lo dudo mucho que eso suceda, pero Que- Es que estas podría cosas pasar. son las típicas que estás con el de esto de no sé cuándo hacerlo. Porque está guay, no me quiero quedar atrás, pero necesito... Y como que ahora Google lo ha hecho, lo ha explotado, todo el mundo está como... Y dentro, si esto lo hacemos dentro de 6 meses, la peña ni se acuerda de lo que ha presentado Google en el I.O. O sea, Efectivamente. porque no ha Sí. salido por ningún sitio. Entonces aquí debemos tener un poco de decir, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y parar. Vamos a cambiar un poco de tercio. De compra agéntica yo creo que ya más o menos hemos tocado todos los puntos. Pero hay un punto muy interesante que comentábamos de hablar, que es todo el tema de la sinergia del PPC. Antes le hemos comentado un poco de la sinergia tanto del PPC como de equipo, como con todo el tema de la compra agéntica. Pero antes de nada, hay un término que se está haciendo como muy popular en el mundo del marketing, que nosotros no tenemos ni idea de lo que es, que no sabemos entrar en las batallitas que tenéis, que si el SEO y el GEO es lo mismo, que no, que el GEO es diferente, que no sé qué. Claro, nosotros en esas batallitas no entramos, ya tenemos suficiente con lo nuestro. Entonces, ¿qué es esto del GEO? ¿En qué se diferencia del SEO? Vale, preguntaza. A ver, esto ha habido mucho conflicto, como tú mismo has dicho. No, ¿Vale? O sí, sea, sí. en el Habéis mundo divertido. SEO, desde el último año ha sido, vamos, de saltar al cuello de la gente que Sí, se sí, llevaba sí. bien, ahora se lleva mal, no te vuelvo a hablar, hablas de geo, ostras, o sea, vamos a calmarnos, ¿de acuerdo? Yo sí que es cierto que le he intentado dar una vuelta un poquito más a fondo al tema desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues aparte, porque yo no soy muy confrontacional y no me gusta discutir con la gente sobre el sexo de los ángeles, sinceramente, porque no me parece útil en este caso. Sí que creo que si el GEO o el AEO o sus derivados son términos, acrónimos que está utilizando el sector y que están utilizando las personas que se dedican a cosas parecidas a lo nuestro, y los clientes están preguntando lo que es, entonces ya merece la pena que indagues. Mm. ¿Qué representa el GEO? ¿Por qué? Porque necesitas poder explicárselo a la gente. Necesitas explicárselo a tus clientes, a tus empleados, a tus colaboradores, a tus amigos con los que colaboras para que todos nos entendamos cuando estamos utilizando ese término. Entonces, dicho eso, yo personalmente el GEO, que realmente por la definición general se centra en todo lo que tiene que ver con esa parte de SEO que está más orientada al resultado generativo de la IA, es Vale. decir, intentar que cuando se mencione un producto sea el tuyo. ¿Vale? Ujú. Por ejemplo, zapatillas rojas, pues tú eres el geo de Nike, pues intentar que se hable de Nike y no de ASICS. ¿De Ujú. acuerdo? Ese sería el trabajo de un geo. Al final del todo, ¿vale? En cuanto a objetivos, sería ese. Lo mismo que es en SEO aparecer más arriba Nike que Ujú. ASICS. ¿De acuerdo? Hasta Ujú. aquí nos entendemos todos. Vale. ¿Qué sucede? Que el combate ha venido porque se ha creado una disciplina separada de SEO, unos profesionales que se autodefinen como geo, ¿vale? Como personas que se dedican a esa parte y que buscan mejorar esa visibilidad en resultados de inteligencia artificial. Lo pongo entre comillas, no por ironismo, sino porque realmente no es visibilidad, es una mención, es una citación, es aparecer de una forma más incrustada dentro de una respuesta textual, ¿vale? Ujú. De una IA. AI Mode, Gemini, ChatGPT, Claude, la que tú quieras, ¿vale? ¿Dónde ha venido el combate? Con quién de los dos, SEO o GEO, se encarga de promocionar o de hacerse cargo de ese tráfico. Es decir, cuando tú presentas el informe a tus responsables o tus clientes, ¿quién manda? ¿Es el SEO? ¿Eso es tráfico orgánico que ha llegado a la web porque han hecho clic en una referencia que aparece en un resultado de IA? ¿O es un tráfico que viene de GEO? Claro, parece una tontería, pero a nivel profesional, cuando tienes que justificar tu trabajo y Ujú. las acciones que estás abordando, es un tema delicado, ¿vale? Así que de aquí viene el drama. No sé si eso responde a tu duda sobre de dónde viene Sí, de dónde viene la dijéramos sangre. que la equivalencia en nosotros sería
el que hace Meta y el que hace Google, y el que hace Meta dice que tiene 50 conversiones, el que hace Google dice que tiene 50 conversiones y el Sí. e-commerce tiene 60 conversiones. Entonces, Efectivamente. un poco la pelea es esa. O sea, Sí, ¿lo o veis cómo nos incluso más. entendemos? Sí, yo creo que sí, mira, nos podemos entender con este ejemplo. Yo iba a sugerir incluso las conversiones que vienen de post-view de Sí, contenidos orgánicos en sí, redes sociales también. versus el click de paid, de Sí, un sí, anuncio de social ads, ¿vale? O sí, sea, sí. yo creo que podría ir por ahí el combate. Pasa que, bueno, pues os lleváis mejor porque los SEOs, pues, os gusta la sangre y estas cosas. Bueno, Y cuidado, de cuando discutir. tienes equipos diferentes, de diferentes Ya, agencias, las peleas me imagino, sí. son, Sí, sí. son, son, son guapas, pero aclarando esto, hablando más de la sinergia, y tú que has tenido experiencia con trabajando desde el punto de vista SEO con gente de PPC, ¿cuáles crees que son los factores más importantes para que los dos equipos trabajen bien juntos? A ver, creo que hay muchos solapes en el trabajo de ambas partes. Realmente lo que cambia es la superficie donde el usuario hace clic o ve la información. ¿Vale? Esto tanto para PPC, como para SEO, como para GEO. Aunque yo SEO y GEO lo meto un poco en el mismo saco, ¿vale? Tengo mi teoría de la dualidad. Pueden ir separados o pueden ir juntitos. Pero entre PPC y por otro lado SEO GEO, creo que hay unos solapes enormes. La diferencia está en la superficie. En Paid es un anuncio donde el usuario puede hacer clic o no. En SEO es un resultado orgánico que el usuario puede hacer clic o no. Y en Geo es un contenido en texto que el usuario puede leer o puede no leer. ¿Vale? O puede hacer clic o puede no hacer clic, ¿vale? O sea, ya tengo como distintas opciones. ¿Dónde viene el solape? En lo que es la web, especialmente, yo creo. En la web, Sí. en la audiencia y en los contenidos que trabajas para poder atraer a ese público. Creo que la base fundamental de esa sinergia está en la parte técnica. ¿Por qué? Porque la gente de Paid normalmente se fijan más, en mi experiencia, en la parte que tiene que ver con el contenido de la web, que la landing contenga un contenido que esté alineado con el contenido del anuncio, con el ángulo que estás trabajando con ese usuario, con esos usuarios, con esa audiencia, etcétera, pero no en las tripas. Te pongo un ejemplo. ¿Tú consideras que una persona de Paid, y luego voy a meterme con los SEOs, no me estoy metiendo aquí con los PPCeros de gratis? No, pero Eh, puedes venir. no, hay una preocupación sobre cómo funciona el render de página. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar? ¿Tú Ay, miras el TTFB? Por ejemplo, o sea, no digo tú, en general. yo lo paso por el page speed. Efectivamente, eso tiene sentido. Pero PageSpeed no te dice si el render, por ejemplo, necesita JavaScript. Claro. No, claro, son técnicos nos. Claro, Al y el final bot le de Google decimos, Ads, necesitamos a alguien de CRO aquí. ahí lo tienes, ¿ves? Hay un de CRO que luego pregunta al SEO, porque es el Sí. que sabe de estas tripas, ¿no? O el equipo de programación. Entonces, claro, si no sabes cómo es ese render, no tienes en cuenta que el bot de Google Ads solo tiene en cuenta el contenido que está incrustado en el HTML sin ejecutar JavaScript, porque el bot de Google Ads no puede ejecutar JavaScript. El de orgánico sí que ejecuta JavaScript. Entonces, claro, son este tipo de detallitos que parecen una tontería, pero que pueden afectar bastante. Eso por el lado de cosas que creo que los PPCeros se podrían podrían satisfacer su necesidad trabajando con la parte de SEO técnico. Pero por otro lado, los SEOs, en mi experiencia, y esto lo digo para que si esto lo escucha algún SEO, que no me tire luego nada a la cabeza, parece que hay una alergia brutal a que cuando presentas un informe de resultados, metas datos de ventas y metas datos de generación de leads. Y sé que esto suena sorprendente porque la gente de Paid os dedicáis a demostrar negocio. Sí, claro. Pero muchas veces en los informes de SEO se centran en clics orgánicos, visibilidad en cuanto a posicionamiento, que además es hoy en día, desde 2018, ese término ya está bastante pasado, ¿vale? Posicionamiento en cuanto a qué posición ocupan tus palabras clave en una búsqueda orgánica, ya si eso la personalización para los pitufos, y clics que ves dentro de Search Console. Ya está. La mayor parte de informes SEO se centran en la evolución de esas métricas. Obviamente luego pues tienes pues por tipo de página, por productos, marca versus no marca, etcétera. Pero son esas. La parte de e-commerce, de cuántas ventas se generan o cuántas microconversiones como añadir a carrito, favoritos o entrar al checkout, eso normalmente en los informes SEO no se trabaja. Cosa que siempre he creído que es un error, ¿vale? O sea, y calcular un ROAS en SEO, ya olvídate de este asunto, ¿vale? O sea, eso, la mayor parte de esos no saben qué significan esos iniciales. Ya. ¿Vale? Y esto me lo aplico a mí porque hace unos años tampoco lo sabía, ¿vale? O sea, Yo sobre este tema de sinergia, es que hay puntos, por ejemplo, y te lo digo desde el punto de vista del PPC, y que aquí nos he hecho
nos echó mucho la culpa de no saber técnicamente que hay soluciones. Por ejemplo, típico, lo que hablábamos de landing pages de generación de lead. El cliente, tu cliente tiene hecha la web por un SEO y la tiene optimizadísima para un SEO. Y tú vas allí, el cafre, le dices, no, es que esta keyword no la quiero, todo este bloque de texto me sobra, todo esto me sobra. Claro, el SEO te viene a casa y te pega 3 tiros en las rodillas, porque tú no vas a tocar eso. Entonces, Ya. hay una solución que es muy simple, que es landing nueva, no index y robot.txt a low web. O sea, Me has que el robado la robot... respuesta, muy bien. Sabes cómo hacerlo. Así me Claro, gusta. pero y aquí nos echa la culpa a nosotros, porque ese es un problema que muchas veces perdemos la discusión y es una discusión súper fácil con el SEO. Es, oye, Sí, lo vamos a hacer así. Y el lo SEO te dice, separamos. vale, perfecto. Sí. Otro problema que tenemos con las peleas de SEO. Todo el tema que hablábamos de Merchant. Hostia, yo entiendo, los títulos de Merchant a nivel de PPC tienen que ser muy diferentes a los de la web. Tú no puedes tener el mismo título, o sea, no puedes. No, ¿Qué son muy pasa? diferentes. Que tú no le puedes decir al tío del e-commerce, cámbiame el título y ponme el que yo quiero, porque te va a enviar a los leones, porque es que ese título, es que tú ya sabes que ese título no se puede poner. Coño, gestor de feeds de por medio, que tú cambias todos los de esto. Solución hecha y no hay peleas entre el deseo y entre el orgánico. Pero ahora bien, ahora sí que vengo a ver una de peleas. Lo que la hablamos de antes de marca. Yo para mí, y no sé qué te parece tú la forma que tengo yo de decirle al cliente que sí que es importante que estemos de marca. Te voy a poner un caso que me pasó con un cliente. Y a ver cómo lo ves tú desde el punto de vista del SEO, ¿vale? Nosotros, el cliente me dijo, en parte era un cliente que tenía un e-commerce, pero de antepasado SEO. Entonces, él me dijo, las ventas de marca que estás teniendo serían todas de orgánico. Y yo le dije, no, porque hay competidores, no, porque los títulos son diferentes, no. Pero tú quieres pararlo, paremos. ¿Qué hicimos para ver si funcionaba o no? La hipótesis era, si yo paro los anuncios de ads, tú en Search Console, a nivel de SEO, tienes que haber un crecimiento de clics y Sí. una igual tasa de conversión orgánica. Entonces, Ujú. descubrimos que no y reactivamos campañas. Pero, ¿ese nivel de SEO era la forma buena de yo hacerle ver de que el SEO para marca necesitábamos hacerlo? ¿O cómo hubiera sido la forma buena de vender, de decírselo? Yo creo que aquí depende también, es que depende de muchos factores, es como yo lo veo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, pujas por marca Mm, con Paid, con Google Ads, mm, mm, pero tienes competidores que aparecen por tu marca, ujú, ¿vale? Aunque sea sin, obviamente, aparecer la marca en el texto del anuncio, claro, tú no puedes desaparecer. Tienes que seguir compitiendo con ellos. Por lo tanto, habría esa condición. Podríamos quitar los anuncios los anuncios de marca si no hay competidores pujando con ella. correcto, ¿Vale? 100%. Correcto, ¿vale? Esto me puedes corregir, ¿eh? Porque yo de Paid más o menos sé, pero también te Sí, digo sí. que de aquella manera. Entonces, esa es la primera condición. Y en el caso de que se dé la otra condición, que solamente estés tú, claro, el top 3 de orgánico, asumo que esté tu web, que no siempre lo es. ¿Por qué digo esto? Porque si Paid en Google Ads, incluso con un solo resultado, ya se lleva el 30% de los clics y el otro 70% se lo lleva orgánico, por poner una cifra, ¿vale? No, ahora mismo con Ujú, AI Overviews y sí. personalización, los porcentajes son de aquella Aparte manera. que Pero el primer orgánico sí, sale en Cuenca, o sea, tienes en el móvil sí, ni se ve. efectivamente. Exactamente. Entonces, si tienes ese 30% que se va a Google Ads y el resto se va a orgánico, tú en el momento que quitas Google Ads, ese 70% de orgánico pasa a ser el 100% y el primer resultado de orgánico se lleva el 50% de los clics, pero el segundo se lleva el 35%. Entonces, claro, si el segundo no eres tú, ¿qué hacemos? Igual el segundo es un competidor tuyo. Perdón, un competidor no. Imagínate que la búsqueda es Nike, que decíamos Ujú, antes. Y el primer resultado es Nike y el segundo es un marketplace. correcto. Pues el 35% se va a los clics. Si dejas el anuncio de Google Ads publicado, que se va el 30%, ese 70% que tenías antes te cunde más, ¿no? Porque el primer resultado, si sumas el resultado de paid más el primer resultado orgánico, el porcentaje de clics es mayor. Por lo tanto, habría que considerar quién aparece por orgánico también. O sea, no creo que no tiene una solución No, pero con así, pam. este simple cachito que hemos hecho ahora, los media buyers que lo recorten y cada vez que un cliente le diga esto, se lo envíe al cliente. Ah, Ya mira, qué verás bien. cómo así Les puedo no. hacer una creatividad si quieres, ¿eh? Correcto, 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 Una correcto. infografía, perdón, Sí, con sí, sus sí, sí, flechitas y sí. sus dibujitos. Mira, esto lo voy a hacer. Haciéndolo Me lo así. apunto. Una pregunta, nosotros en Google, porque al final Google vive de nosotros, nos va a enseñar lo que es por IA Mode. Vamos a tener un desglosable de este tráfico te viene de IA Mode. Ujú. Los deseo, ¿cómo lo veis? No lo O vemos. sea,
¿Os envía señales de humo? ¿Cómo sabéis el tráfico que recibís? Porque nosotros, por ejemplo, vemos tráfico, al final por atribución se puede ver, pero igualmente tenemos el desglosable que se puede ver. Pero, Sí. ¿vosotros? A ver, aquí hay muchas escuelas, ¿vale? O sea, sí que es cierto que Bing Webmaster Tools ya ha integrado un panel de impresiones que vienen en este caso de inteligencia artificial por su parte, que, oye, muchas gracias Bing. Con Google todavía estamos esperando. Sí que es verdad que ya han empezado a desplegar cambios para poder ver por qué queries apareces, pero yo personalmente no me fío de ello. ¿Por qué? Porque si ya los datos de Search Console para orgánico ya están muestreados en muchos casos, porque no podrían aparecer todas las búsquedas por las que tienes impresiones en búsquedas orgánicas, porque sería una puñetera locura imposible de analizar, ¿vale? Pues claro, no hay una forma fiable de hacerlo. ¿Qué hacen otras personas? Pues utilizan scrapes, utilizan herramientas que analizan las apariciones que tienes por determinadas búsquedas dentro de IA, y remarco el determinadas en negrita, subrayado, mayúsculas, porque no puedes saber todas las búsquedas por las que puedes aparecer. No puedes saber todas las conversaciones que un potencial cliente puede tener con una IA para que aparezcas tú. Es imposible. Si ya es imposible en orgánico, en un LLM, en un chat integrado, eso es imposible. Por lo tanto, la respuesta es no lo sabemos. No lo sabemos. Y yo personalmente creo que incluso aunque haya la esperanza dentro del nicho SEO de que eso se va a solucionar, de SEO Geo, yo creo que no se va a solucionar. Es como los clics. Igual que creo que los clics ya no son lo que eran y cada vez van a ser menos en cuanto a valor, tenemos que aceptar que vamos a vivir a ciegas. Igual que en 2012 creo que fue, cuando quitaron de Analytics 4, madre mía, de Universal Analytics, ¿Qué tiempos, quitaron, sí, tiempos, quitaron la información de los clics orgánicos. Antes sabíamos cuántos clics llegaban por cada palabra clave. Por cada query, perdón, de orgánico. Vale, tú lo veías en Analytics, entrabas en el informe de búsquedas y veías todas las queries con sus clics y demás. Era divertidísimo porque la gente ponía unas mamarrachadas increíbles, que realmente no es culpa del usuario, era culpa de Google Claro. pero ¿por qué me pones ahí? O sea, enfermedades para perros si vendo reservas de hotel, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues hay que aprender a vivir sin ello, yo creo. Tendremos No una sé. aproximación. Es que ahora veo, o sea, me estoy dando cuenta que nosotros hablamos mal de Google, pero Google nos tiene mucho cariño porque nos da muchas. O sea, nosotros nos quejamos de que no nos da, que nos gustaría que nos diera mucha más. Pero es que realmente a vosotros no os da nada. No nos da nada, pero a la vez nos da lo suficiente para mantenernos enganchados. Sí, sí, sí. Y yo creo que es por el simple hecho de que igual que la gente que trabaja con Google Ads, al fin y al cabo son vendedores de Google, ¿vale? Falso vendedor, persona que evangeliza con la necesidad de invertir más para poder generar más negocio, cosa que se hace, pero eso beneficia a Google, después de todo. O sea, Google necesita a la gente de Google Ads. Y por otro lado, los SEOs, sobre todo los SEOs técnicos, son las cañerías de Internet, ¿vale? O sea, tienes que conseguir que la web sea ágil, conseguir que se ejecute rápido, conseguir que las imágenes sean lo suficientemente ligeras y carguen rápido para que la experiencia de usuario sea correcta. Vale, Google le interesa la experiencia de usuario para que la gente consuma y justifique la inversión de campañas. Pero ojo, scrapear una web, extraer toda esa información cuesta una pasta. A Google le cuesta mucho dinero. Si tú tienes a gente que su incentivo es hacer esa web más rápida y más ligera, ellos se ahorran una pasta. Así que bueno, pues nos dan lo justo sobre Sí. métricas o web vitals, condiciones técnicas que hay que cumplir y el resto, pues búscate la vida, mantienes un poquito de misterio, criticas un poco a los SEOs un día y al día siguiente los organizas un evento, que a los SEOs les encantan, y ya les tienes ahí, o nos tienes, en palmitas, no pasa nada. Sí. Vale, pasemos a un tema más divertido. Como Más es, divertido que esto. Si te digo IA aplicada, para ti es Me parece perfecto. Claro, un de esto de bolas. Es que aquí le llamamos un chiqui park a lo de las bolas. Ah, bueno, sé lo que es un chiqui park, no pasa nada. Sí, Vale, un chiqui park. es un chiqui park. Un chiqui park. Sí, teníamos uno por aquí, por Santander en su día. Vale, no sé qué ha sido de él. Perdón, Carola. Yo pensaba que solo existía el que yo iba de pequeño con ese nombre. O sea, lo del chiqui park era una franquicia. Yo creo que sí, porque aquí había un chiqui park. Se llamaba así. Igual les plagiaron el nombre, ¿eh? No sé si era una franquicia o no, pero igual sí. Si alguien lo sabe, que me lo diga, porque a mí me hacía mucha ilusión porque había un chiqui park en Reus que iba al que yo iba y yo pensaba que solo existía ese en el mundo. No, pues aquí había un chiqui park en Santander, pasa que yo no iba porque era un niño asmático y eso de las pelotas, pues como que no, pero... Ya. pero sí que había chiqui park, sí. Aventuras guapas. Bueno, y aplicada. Has dicho una cosa que como catalán yo me he enamorado, digo, el podcast puede girar solo esto, ¿qué es? Ahorrar en consumo de tokens. O sea, el drama.
O sea, ¿cómo hacemos para no quemar como locos todos los tokens? Pues a ver, yo decía una cosa muy fea, a mí esto no me pasa, ¿vale? Que queda muy feo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que no he tenido tantos problemas con ello. Los he tenido, ¿vale? No me estoy pasando de listo de yo soy muy listo, yo no tengo problemas de esos. No eso es lo que quería decir, ¿vale? Sino que sí que creo que hay una serie de errores, vamos a llamarlos errores que se cometen por el camino, porque es cierto que las plataformas, ya sea Anthropic, OpenAI o Google, igual Google un poco más, pero el resto no tienen incentivos para decirte cómo puedes consumir menos tokens. ¿Por qué? Correcto. Porque sería estúpido, porque lo que quieres es que consumas tokens y pagues más, ¿vale? Entonces, dicho esto, los tokens, procesar tokens por parte de estas empresas es muy caro. Y por tanto el incentivo de cobrarte más es muy alto, ¿vale? Ujú. ¿Qué sucede? Que creo que simplemente hace falta hacer un pequeño reframe mental, ¿vale? De cómo vemos nuestra interacción con la IA. ¿A qué me refiero con esto? Te pongo un ejemplo. Cuando una persona está hablando con un chat, como puede ser Claude, como puede ser Gemini o ChatGPT, vamos a utilizar esos tres como ejemplo, tú normalmente estás intercambiando ideas, ¿no? Le sueltas una parrafada, Ujú. la IA te responde, tú lo vuelves a responder, etcétera. Cuando solamente es una conversación de texto como esta, realmente consumir tokens, pues mira, salvo que te tires 12 horas al día chateando como si fuera tu mejor amigo, es muy difícil que llegues a consumir todo. ¿Dónde está el consumo real? En lo que sucede por detrás. ¿Y qué es lo que sucede por detrás? Pues puede ser o bien llamar a una herramienta externa, ¿vale? Pues cógeme en Analytics las visitas que ha tenido. Bueno, las visitas, madre mía, nueva métrica. Sí, sí. Cógeme en esto lo vamos a tachar. Cógeme en Analytics las páginas vistas que ha tenido cada tipo de página en este e-commerce, Ujú. ¿vale? Y categoría de producto. Pues la IA por detrás tiene que procesar esa petición, tiene que entenderla, tiene que encontrar cuál es la herramienta adecuada para poder obtener ese dato, que normalmente en la mayor parte de casos es un MCP. Yo cosa que luego hablamos de los MCP, luego los Hmm. critico un poco. Y después tiene que esperar esa respuesta, recibir la respuesta. Bueno, perdón, tiene que elegir la herramienta, comunicarse con la herramienta, esperar la respuesta, procesar la respuesta y escribir la respuesta que entiende el humano. ¿Vale? Ujú. Claro, hay un montonazo de pasos ahí entre medias y cada uno de esos pasos requiere consumo de tokens, porque la IA tiene que estar razonando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar pasos. ¿Vale? Eliminar pasos. Eso es lo primero de todo. ¿Qué pasos puedes eliminar? Pues para empezar, la búsqueda de herramienta. Cuanto más claro tenga ese LLM qué herramienta utilizar, en este caso Analytics, siguiendo ese ejemplo, menos dudas tendrá y menos tendrá que razonar y menos tokens consumirá. ¿Cómo se soluciona esto? Pues supongo que conocerás el término skill. Sí. ¿Vale? Pues los skills están pensados precisamente para que la IA, en este caso sobre todo Claude y ChatGPT, que son los que más lo utilizan, para ir a lo sencillo, ¿vale? Hay herramientas más sofisticadas. Esos skills, normalmente esa búsqueda la hace local. No tiene que consumir tokens de IA, si lo tienes bien configurado, ¿de acuerdo? Si tú tienes bien explicado ese skill y para qué sirve e incluyes los casos de uso que tú vas a utilizar normalmente, como por ejemplo las páginas vistas por tipo de página, si tú solo incluyes en la descripción del skill, es más probable que la IA lo encuentre directamente sin tener que recurrir a usar tokens por detrás, ¿de acuerdo? Por tanto, ese sería el primer paso de ahorro. Ujú. El segundo paso son los MCPs. Los MCPs son muy útiles, ahorran mucho trabajo, y sé que voy a hacer una cosa que no gusta porque depende mucho de que tengas conocimientos técnicos o no, lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero los MCP dan pie a que personas que quizá no tengan conocimientos tan técnicos o de programación tengan que tirar de ellos para comunicarse con las herramientas con un sobrecoste de tokens muy importante. Porque el MCP por detrás tiene una documentación que la IA tiene que leer, que la IA tiene que interpretar. Eso va consumiendo esa ventana de contexto, ese contexto que se envía a la inteligencia artificial, y por lo tanto estás intercambiando adelante y hacia atrás con el servidor de Anthropic o de OpenAI esa documentación del MCP una y otra vez. Adelante y atrás, adelante y atrás. Por lo tanto, estás desperdiciando una cantidad de tokens brutal, solo transmitiendo especificaciones MCP que realmente no necesitas. No necesita porque MCP, si no, no funcionaría. ¿Cuál es la alternativa? Usar herramientas que no utilicen un MCP de por medio. ¿Qué tipo de herramientas puedes usar con esto? Pues tendrías que hacer llamadas a código, básicamente, desde el propio skill. Esto que he dicho sé que es O súper sea, técnico. básicamente es conectar vía API. Efectivamente, vía API. O sea, Tener un código que haga solicitudes vía API, que el skill describa cuáles son los parámetros que hay que enviar a ese comando de Python, por ejemplo, yo lo hago con Python ujú. normalmente,
cuáles son los parámetros que tiene que pasar para pedir esa información. Entonces te ahorras toda la documentación del MCP, toda la respuesta del MCP, etcétera. Con eso, ya solo con este cambio, yo creo que el 50% de los tokens de cualquier comunicación con una herramienta externa te los has ventilado. Eso para empezar. O sea, ¿Vale? correcto. O sea, que nos vale mucho más muchas veces gastar una hora, un día, en saber bien cómo conectar la API con Google Ads, por ejemplo, Ujú. que no tirar todo el rato de MCP. Efectivamente. O sea, nos sale mucho más a cuenta. Yo te quiero hacer una pregunta porque una de tus socias en Big Momo, que es Ana Costi, ella... Me suena de algo, sí. Sí, tú estás con ella y cuando le preguntas algo de ella, te dice siempre, esto es Mow. Esto lo ha generado Mow. Entonces, hay una cosa que ella repite mucho que es, ella lo conecta, están los datos conectados de Meta, por ejemplo, con BigQuery. Vale. Te iba a poner ese ejemplo, justamente. Sí, Vale. continúa. Explícanos ese ejemplo de BigQuery y en una escala del 1 al 10, ¿cómo de difícil es Ujú. conectar con BigQuery y todos esos datos? Porque es que Ana solo habla barbaridades de bien de tenerlo con BigQuery. A ver, para empezar, BigQuery tiene una grandísima ventaja respecto a usar la API de Google Ads o la de Meta, y es que aíslas los datos que utilizas para analizar y tomar decisiones de la capa de acción, del interfaz que te permite hacer cambios en las campañas. ¿Por qué esto es bueno? Porque las credenciales que tengas tú de seguridad con BigQuery, si alguien te roba esas credenciales, puede ver tus datos, pero no puede jugar con tus campañas. No puede ponerse a invertir a lo loco en otros negocios, cosa que toda la gente que está aquí pues nos quita el sueño cada vez que le pasa a alguien de nuestro entorno, ¿vale? Entonces, esto para empezar. Eliminas una superficie de ataque brutal a nivel de seguridad. Esto por un lado. Por otro lado, BigQuery es mucho más rápido que la API de Meta, porque la API de Meta pues es un poco caca, ¿vale? Va bastante lenta, cualquier cosa que le pidas le lleva su tiempo. Con BigQuery no tienes ese problema. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que tú puedes insistir a la IA para hacerle preguntas que tiran de BigQuery con una agilidad mayor. Y agilidad mayor es más tiempo para hacer cosas. Pero tiene un extra, y es que todos sabemos que la API de Meta en este caso... Bueno, voy a decir primero una ventaja de Google Ads, ¿vale? Porque con Google Ads sé que atrae menos la parte de Google Ads porque es todo el stack de Google, es más sencillo. Pero tú con Google Ads, si directamente entras en BigQuery, tiene un apartado de importación para Google Ads que se puede configurar con 3 clics y le puedes decir todos los días, vuélcame los datos de Google Ads en esta tabla de BigQuery. Fin. Hay que configurarlo un poco. Yo os recomiendo que miréis bien las opciones, la gente de Google Ads, porque tiene una celda, por ejemplo, para el Purchase Window, ¿vale? Para cuántos días hacia atrás tiene que actualizar los datos especialmente de conversiones. Entonces ahí conviene que lo reviséis porque depende mucho de la configuración que tengáis de objetivos dentro de Google Ads. Pero todos los días tendréis dentro de BigQuery la información de Google Ads a todos los niveles, cuenta, campaña, anuncio, geográfico, usuario, etcétera. Lo tenéis todo en Google Ads, en BigQuery. El esquema de datos que usa Google Ads en BigQuery es un sin Dios, ¿vale? O sea, es dificilísimo de entender, pero para eso tienes la IA, para que lo haga directamente. Correcto. La IA tiene acceso a la documentación de Google Ads, para BigQuery. Tú conectas BigQuery con tu LLM y fiesta, ¿vale? O sea, ahí puedes hacer absolutamente de todo y de nuevo estás aislando la capa de acción de la capa de datos. En el caso de Meta, todos sabemos que Meta es muy picajoso a nivel de seguridad. Correcto. Todos sabemos que hay personas que, como un servidor, se han quedado sin acceso con su cuenta personal a la parte de Meta. Es que es... Somos dos, Somos dos, ¿no? Sí, bueno. Yo sinceramente no lo entiendo porque yo no usaba Meta Ads, yo ni accedía a Meta Ads y el día que intenté entrar me ponía, no puedes. Ah, vaya, pues nada, es una buena noticia. Primera vez que voy a entrar y no puedo. Bueno, a saber lo que hice en el pasado, ¿vale? Porque esa cuenta de Metas es muy antigua. Si tú tienes una conexión entre BigQuery y la API de Meta y todos los días haces un volcado de datos, cada vez que tú quieras acceder a esa información, la tienes en BigQuery, no tienes que tocar la API de Meta. Por lo tanto, las posibilidades de que Meta se enfade contigo porque haces muchas peticiones, pides datos muy enrevesados en la API o en el momento que cualquiera de sus algoritmos pueda considerar que esas llamadas a API son malintencionadas, las reduces. ¿Por qué? Porque solo lo haces una vez. Todas las madrugadas, a las 5 de la mañana, descargas esa información a BigQuery, almacenas los datos del día anterior a nivel de creatividades, incluso nosotros hacemos volcado de las propias imágenes de creatividad, las volcamos en un servidor, etcétera. Entonces, toda esta información la llevas directamente al lado de Google Cloud, BigQuery y Cloud Storage, y ya no tienes que volver a tocarlo.
¿vale? Entonces, esa es una ventaja brutal, porque proteges, en este caso, la situación de tu cuenta de Meta. Eso no quita que luego Meta se levante con el pie torcido y te quite el acceso. Pero, como Sí, mínimo, sí. Pero es que eso les reduce las te puede excusas. pasar por cualquier cosa, ¿eh? Se te Sí, sí, por puede pasar. respirar, por mirar por la ventana cuando no debes. Sí, sí. Pero reduce las posibilidades. Entonces, bueno, el tener todo en el mismo sitio yo creo que es muy positivo. Y las integraciones que hay de tanto de MCP como de vía API con BigQuery son bastante buenas. Desde prácticamente cualquier opción que se me ocurra. Que por cierto, una pregunta, porque tú viniste al Plus a hacer una masterclass de seguridad con todo esto. ¿Qué opinas de estos MCPs, de estas conexiones por API, de estos skills que corren por LinkedIn? ¿Qué hacemos con Eh, ellos? mal. Pues no usarlas, posiblemente. ¿Vale? A mí, Ca- Claro, sí, sí. no es porque estén en LinkedIn, ahora No, vamos no. a explicar el por qué. No es porque estén en LinkedIn y en LinkedIn, o sea, No, no, para nada, ¿por para qué nada. no? ¿Por qué no? A ver, os cuento historias de terror, Venga, ¿vale? nos encantan. Yo soy de pasado programador, de miles de Vale. años, ¿vale? Trabajaba como programador de C++, cuando aquello todavía no existía GitHub, porque de hecho si lo buscáis C++ es como del principio de los tiempos, o sea, está ahí oculto en el pasado. Cazábamos dinosaurios por la calle y cosas de estas. Pero ¿qué pasa? Que cuando apareció GitHub, especialmente, los programadores, pues nos pareció maravilloso, porque por fin tenías un lugar donde compartir código con tus contactos, permitió que gran parte de los proyectos open source que estaban naciendo en aquel momento fueran más accesibles a nivel de repositorios, etcétera. ¿Qué pasó? Que en el momento que hay gente que puede influir en el código que está colgado en Internet, ese código es susceptible de cambio y, por supuesto, puede ser susceptible de cambio de personas no con una buena intención, ¿vale? Esto lo primero de todo. Pero también puede llevar a que personas con toda su buena intención hagan cambios en ese código que se presenta en GitHub, y quien dice GitHub dice Stack Overflow, que lo hagan con buena intención, pero cometan un error que sea dañino para el proyecto donde instalas ese código. Esto simplemente por daros el background. ¿Qué situaciones se han podido ver? Pues desde caídas monumentales de servicios globales porque hay una línea de código que está mal en un proyecto open source. Ojo, yo soy un gran defensor del código abierto, pero eso puede suceder, eso necesita que haya una revisión. Entonces, si tú coges un skill que publica alguien donde sea, con toda su buena intención, lo metes en tu sistema, en Cloud, por ejemplo, metes ese skill, lo ejecutas, tú no sabes cómo, para empezar, este es digamos que es el error más light, el riesgo más light. No sabes cómo ese skill va a interactuar con los skills que tú tienes. No sabes cómo va a interactuar con el contexto que ya tienes dentro de tu Cloud. Y si decide, a través de las instrucciones, insisto, de buena intención que hay en ese skill, decide hacer un cambio en lo que tienes en campañas a través de ese MCP de Google Ads maravilloso que tienes incorporado. Vale, imagínate que es un skill para evaluar, no sé, estacionalidad o festivos en la comunidad de Murcia, ¿vale? Y decide que, bueno, pues como Murcia es festivo, pues, ¿por qué no pausamos esto? Claro, tienes que tener guardarraíles de por medio muy avanzados y muy claros para evitar ese riesgo. Eso por un lado. Y por otro, el malintencionado. Si tú no te lees eso que estás instalando, eso que estás configurando en tu herramienta, no sabes lo que va a hacer por detrás. El riesgo es elevadísimo, no solo para ti, sino también para tu cliente, para tus datos y para tu seguridad. Y después está la parte de seguridad extrema, que son las credenciales de acceso. Yo he visto a personas descargándose un MCP, metiendo a PinRel el API key el access token de Meta Ads, y hasta luego, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque has metido un identificador que no sabes lo que hace el MCP por detrás. Igual está haciendo lo que te ha prometido, pero por detrás además está enviándose API key a vete tú a saber dónde. O lo está leyendo el modelo. Y cuando lo lee el modelo, no sabes lo que va a pasar por ahí, ¿vale? O sea, yo creo que hay que andar con ojo con lo que instalamos, hay que andar con ojo con lo que ejecutamos, y yo creo que es más importante la seguridad que la mejora de productividad que podamos tener con estas herramientas. Y Sí, BigQuery, por ejemplo, es una buena herramienta para evitar este seguridad. problema, porque se lo chutas a BigQuery y hasta luego. Porque ¿qué otros errores de seguridad más grandes estamos cometiendo hoy en día con la IA? Yo creo que las credenciales es el más grande que veo, el que las credenciales estén en abierto. Por ejemplo, se ha puesto mucho, bueno, de moda. Es una moda positiva, ¿vale? Lo que voy a decir no es una crítica. El hecho de ofrecer entornos que tú puedes instalar en tu máquina para poder interactuar directamente con la IA. Cerebros que puedes instalar y Vale. puedes interactuar con ellos a través de Claude, de Cursor o herramientas del estilo, que me parece una idea fantástica. El problema es que cuando la persona que lo está utilizando o la persona que lo ha diseñado no tiene los conocimientos de seguridad adecuados, se ven situaciones en las cuales hay gente subiendo al repositorio de GitHub
sus API keys de seguridad, ¿vale? Sus accesos a la API de servicios externos. Claro, ese contenido, si tú no tienes en privado el repositorio porque no te has dado cuenta, pues tiene un marrón. De hecho, hay búsquedas que podéis hacer en Google concretas para encontrar accesos publicados externamente. Si tú buscas directamente por API Key y te dedicas a filtrar, puedes ver gente que ha publicado claves de acceso a APIs. O sea, es un riesgo bastante grande. Este yo creo que es el más grande de todos porque en el momento que alguien tiene tu API Key, esto ya es totalidad. Yo no voy a confirmar ni desmentir que no solo eso se podía buscar, sino hace tiempo podías conseguir plugins gratis con según qué búsqueda de Google. Y buscar Excels. Pones ahí file type, .xls, informe de cuentas. Pum. Sí. Y te añado un segundo error súper grave, que es yo lo hago, pero lo hago con cuidado esto, y no digo que la gente no lo tenga que hacer, pero tú coges Cloud Code o Cursor, pones un navegador al lado y tú le vas dando instrucciones para que interactúe con el navegador, ¿vale? Esto se puede hacer a través del SDK de Chrome, por ejemplo. Tú puedes enviar comandos al navegador que tienes para que vaya haciendo acciones. Sí, con la extensión. Haz una búsqueda, haz clic. Mira los comentarios de mis posts de LinkedIn y genera una respuesta y métela. Vale, para hacer todo esto necesitas que la sesión del navegador esté abierta. Sí. Si tú tienes skills que puedan ser malintencionados, tú puedes tener skills que activen que cuando se envíen estos comandos recojan información del navegador y la envíen a terceros, por ponerte un ejemplo. Oh, coño. ¿Es una cosa muy enrevesada? Sí. Puede suceder también. Entonces, claro, aquí yo creo sobre todo es evitar superficies de ataque. Como digo, evitar posibilidades de que suceda. Por ejemplo, para esto el navegador que yo lo que hago es cerrar la sesión cuando termino. Entonces la cookie que se han guardado que me han podido robar, pues no vale para nada. La abro manualmente, termino, cierro, fin. Entonces, bueno, son esas pequeñas cosas que te pueden joder la vida, básicamente. Y para cerrar, hay un tema, bueno, para cerrar antes de las preguntas rápidas, que te las he adaptado para el tema de inteligencia artificial, pero cuando estuvimos hablando para el podcast, en un mail me dijiste, la IA no es solo para generar informes. Sí. Entonces, ¿qué son estas cosas que se puede hacer aparte de generar informes? Yo creo sobre todo, a mí me gusta mucho utilizarlo para detectar anomalías en lo que está sucediendo, en los datos que vienen de Analytics, en los datos que vienen de Paid. ¿A qué me refiero con anomalías? A situaciones, picos, por ejemplo, hacia arriba, picos hacia abajo de métricas, pero que estén fuera de contexto. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede abrir Analytics, irse a la pestaña de páginas vistas y ver un pico. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Claro, pero ¿cómo detectas un pico que se produzca en solo una categoría de productos concreta? En una web que tiene mucho tráfico. Un pico que no vas a ver naturalmente en la gráfica agregada. Para eso la IA es súper potente. ¿Por qué? Porque la IA puede directamente, entre distintos procesos matemáticos, identificar desviaciones anómalas respecto de la media, teniendo en cuenta estacionalidad del cliente, historial de subidas a producción, cosas por el estilo, detectar esas subidas o bajadas o esos cambios de tendencia que nos pueden indicar oportunidades o problemas. ¿Vale? Por ejemplo, una subida a producción mal lograda que ha hecho que determinada parte de la web, determinados productos, el botón de añadir a carrito esté desactivado, por ejemplo. Esto la IA lo hace súper bien. Anomalías para oportunidades y errores. Ese sería el principal uso que yo diría después de informes, no, por encima de informes. Un informe automático, eso... Ahí sí que hay solución por todos lados que no necesitas IA para eso. Los tokens son muy caros para hacer un informe. Bueno, y instalad esto, que los tokens serán más caros, que ahora nos los dejan baratos, que después ya... Ya veremos. Ya veremos, pero y de todo esto de la IA aplicada, ¿hay algo que hagas? Y puede ser fuera del SEO, fuera de los clientes, pero ¿hay algo que hagas que digas, ¡guau, esto es guapísimo lo que hago! Por ejemplo, yo hago un cuaderno de bitácora que yo acaba cada día, le paso lo que he hecho, le paso las transcripciones y de eso me genera briefing de lo que se ha hecho durante el día y las tareas nuevas. A mí eso me flipa hacerlo y siempre lo explico. ¿Tú hay algo que digas, guau, hago esto y mola un montón? A ver, tendría que pensar alguna opción más guapa, pero la que a mí más tiempo me ahorra y más satisfacción me genera es mi morning routine, ¿vale? Es una rutina de mañana, que lo que hago es yo todas las mañanas enciendo el ordenador, me voy a Cursor, que es el entorno IA que utilizo, y pongo / morning routine. Le doy a Enter y me voy a la ducha, a hacer el café, a lo que sea. ¿Qué es lo que hace esta rutina? Hace exactamente lo mismo que yo hacía todas las mañanas, antes de tenerla. ¿Qué significa? Entra en mi correo electrónico, me quita las cosas que no me interesan, me clasifica aquellas que me interesan, coge las newsletters
y las novedades que haya y me hace un pequeño informe de noticias del día para Moe. Pues Search Engine Land han publicado esta información que te interesa porque habla de X. Esta otra web, esto otro. Me coge transcripciones de YouTube, por ejemplo, de cosas que me interesan, de canales que me interesan, me clasifica transcripciones de cosas que me pueden interesar, ¿vale? Entonces yo cuando entro tengo mis novedades disponibles. Y por otro lado, coge todas mis tareas de mi gestor de proyectos, de Asana en este caso, me las escriba, las ordena en el mismo orden que yo las haría por la mañana, que es un checklist que hago todas las mañanas, las tareas de revisión de Analytics, no sé qué, no sé cuánto. Y el paso siguiente, que esto es lo mejor, esto es lo que más felicidad me ha generado en IA, es me hacer los follow-ups de Asana. No sé si conoces Asana, pero tú puedes crearte tareas para hacer seguimiento de las tareas de otras personas. Sí. Pueden ser clientes, colaboradores, empleados, etc. Y lo que hace es acceder a esos follow-ups, comprueba si esa persona ha respondido o no, y en el caso de que haya respondido, ya directamente me actualiza mi propia tarea para que yo tome acción sobre ello. Y si no me han respondido, envía un mensaje. Oye, ¿cómo llevas esto? ¿Vale? Porque han pasado 72 horas y hay que hacer seguimiento. Con los correos electrónicos lo mismo, ¿vale? Va enviando señales de seguimiento. Entonces, esto me ahorra muchísimo tiempo de seguimiento y de organización del día y hace que por las mañanas, en lugar de 1 hora y media de seguimientos, que es lo que hacía normalmente, pues yo hago 15 minutos y puedo pasar a hacer cosas útiles, que es aplicar mi criterio, pensar en estrategia, tomar decisiones, etcétera. Esto es lo que más me ha aportado. La rutina de las Sí, mañanas. Ya te digo, de 1 hora y media a 15 minutos sí, fácilmente. sí. Hay una que has dicho que es lo de la priorización de tareas, que esta la estoy probando ahora, ya la explicaré en otro capítulo, porque la estoy probando, pero hostia, me está flipando. Mira, te voy a hacer una sugerencia sobre eso. Dispara. Las prioridades. Como me imagino que cada día de la semana, pues igual tienes prioridades diferentes, personalízala por días. Porque a mí eso me ha ayudado un montón. Te pongo un ejemplo. Los viernes es cuando creo contenido para Vale. redes. Sí. Pues los viernes prioriza las tareas de redes. O sea, esta tontería es maravillosa. No, pero hecho con mi primer test, me flipó. O sea, me flipó. Ya, tengo que analizarlo más, pero me flipó de los porqués. Y Vale. ya si le enchufas a esto la detección de anomalías que he dicho antes, ya. Esto de las tendencias, es cierto que yo lo de las tendencias sí que lo he usado, pero lo de anomalías, como tú has dicho, y lo de para detectar oportunidades y errores, no se lo he dicho tan específicamente. Eso será algo que pruebe 100%. Prueba y me cuentas. Vayamos a las preguntas rápidas. A ver. Consejo. Me he centrado más en el tema IA, ¿eh? Consejo para alguien que está empezando. En IA. Sí, con todo el tema de esto de IA. Uf. Consejo. Desde el Que punto no de vista. instale cosas que no tiene Vale. que instalar. Sí, correcto. Una fuente de información que nos puede faltar. Sobre IA. Hay una newsletter que se llama Alpha Signal, que está muy bien. Es bastante técnica, ¿vale? Bastante técnica, pero creo que merece la pena leer los titulares, incluso aunque no se conozcan las entrañas. ¿Por qué? Porque está diseñada para personas que no es que usen la IA, sino que diseñan y crean la IA. Vale. Y te puede dar pistas muy buenas de en qué dirección van las cosas. Esta es muy buena newsletter, Alpha Signal. Yo tengo Superhuman. No la conozco, pero supongo que es el Superhuman estilo. es de IA, yo creo que es más fácil que esta Puede ser. tragar. O sea, Puede vale. ser. ¿Qué error típico ves en el uso de la IA? Ya no vale el de los accesos, ¿eh? Sí. No, repetir lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, el consejo más útil que puedo dar es créate un fichero con lo que yo llamo el prompt personal. Describes tu persona, a qué te dedicas, qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa, qué tipo de resultados quieres, cómo quieres que te responda la IA, y eso lo adjuntas a Claude, a Gemini o lo que sea. Y eso te ahorra un montonazo de trabajo de tener que explicarle una y otra vez cómo quieres las cosas, cómo quieres que te lo presente, qué información quieres, etcétera. Esto ahorra una barbaridad de tiempo y de tokens. Vale. Un quick win que recomiendas a la hora de usar la IA. Pues el prompt personal, que ya lo he dicho. No, esto no vale. Este no vale. Un quick win. Decidle que os responda en modo verbatim. ¿Qué es la locura esta? Significa que no se enrolle, pero explicado en lenguaje no técnico. Y ayuda un montón a ahorrar tokens y a que no te ponga allí que le preguntes algo y te haga un post. ¿Vale? O sea, no. Verbatim. Sé breve.
Vale. Sí. Es un tipo de término que se utiliza mucho en programación, en las alias verbatim, para que estén reducidas. Bueno, Probad. lo testaremos. ¿Qué prefieres? ¿Cloud, ChatGPT o Gemini? Y no depende para qué No, no. no. ¿Te refieres ¿Cuál a te quedarías? entornos o modelos? Es que claro, estoy hablando con un técnico. Te respondo a las dos, no pasa nada. Modelos, Venga. Claude. Los Claude. O sea, yo creo que Opus y Sonnet, ya no entro en Fable porque consumo un montón, pero Sonnet y Opus son una pasada, así que diría Claude. Como entorno, Cursor. Vale, sí, vale. Empatamos aquí. ¿Y a quién deberíamos traer al podcast? Ostras. Esta la tenía que pensar, ¿eh? Esta me tienes que hacer, tío, para que lo pensase yo. A ver. Digamos. Puede ser mundo CRO, mundo SEO que veas que sea afín a nosotros. Pues fíjate que si... Creo que ya que hemos hablado de cosas de performance, también de VPO, por ejemplo, que hemos mencionado, de SEO técnico y hemos mencionado mucho Shopify, quizá sugeriría a Estela Franco. Es una SEO que está más metida en la parte técnica de web performance y que además trabaja en Shopify. Entonces, claro, tiene una amiga interesante. Sí, y te puedo sugerir una segunda persona y luego por puedes favor. cortar tú esto que acabo de decir. No, si quieres, vale, no pasa nada. Vale. Si quieres. También sugeriría quizá, sobre todo por la parte de audiencias y cómo evoluciona la búsqueda de audiencias en cuanto a personas y medios, quizá sugeriría a Clara Soteras, que es otra SEO, que trabaja especializada en medios y en audiencias, y creo que puede dar un punto de vista interesante. Pues, ostras, esto no hemos traído nada de ese. Vale, lo tendremos en cuenta. ¿Te lo has pasado bien en un podcast de PPC? Sí, hombre, está muy bien. Y animo a todos los SEOs a que vengan aquí. No te pegan. No te pegan. Bueno, veremos luego. Yo por suerte tengo buena relación porque yo fui SEO en mi tiempo y fui a muchos SEO. Yo tuve la suerte de ir es que no sé si fueron 2 o 3 SEO on the Beach. Oh, muy bien. A varios SEO Plus, que de allí nace todo un poco el PPC Fest, de decir, los cabrones estos se lo montan. Ir a un evento es muy divertido. Los eventos SEO era una envidia total. Tengo que decir. Sí. Pues por eso nació el Fest, por envidia de los SEOs. PPCeros del mundo, salid de casa. Sí, bueno, esto... Aprended eso de los SEOs. A un SEO no le cuesta nada salir de casa. No. Bueno, a mí un poquito, pero a la mayor parte de SEOs no. No, eso es verdad. Los de PPC todavía nos cuesta, pero poco a poco vamos saliendo. Pues ha sido todo un placer tenerte. Hemos hablado de 1000 cosas y de 1000 cosas que quizás en el futuro dirán, coño, primero lo escuché en PPCcast. Y a todos los que nos estáis escuchando, si os ha gustado el capítulo, lo podéis compartir. Ya sabéis, lo podéis también enviarnos comentarios. Últimamente estamos recibiendo muchas peticiones de capítulos, que también nos los podéis hacer llegar por correo, por Telegram, por donde queráis. Hay algunos de ellos que los vamos a hacer en breve. Y como siempre, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Muchas gracias, adiós.